Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el concepto de persona en lo que sería la psicología junguiana, la psicología inspirada por el psicólogo suizo Carl Jung. Y bueno, cuando decimos la palabra persona a veces no se entiende mucho, básicamente lo que es el concepto de persona es el concepto de ego, ¿no? Es decir, lo que de alguna manera, lo que la persona cree ser y el rol social que cumple la persona y el rol consciente que cumple el individuo, ¿no? La palabra persona viene del griego y es muy interesante, significaba máscara, ¿no? Es decir, eran esas máscaras que usaban los actores en el teatro griego para representar justamente un papel en el teatro. Lo que Jung dice es que todos nosotros tenemos una máscara que es nuestro rol social que con el cual nos mostramos al mundo, ¿no? Y esto no está necesariamente mal, no es que Jung lo critica. Lo que dice Jung es que, bueno, todos necesitamos una máscara para funcionar en la sociedad, pero lo que tenemos que tener cuidado es de no identificarnos con nuestra máscara y de no identificarnos con nuestro rol social y no creer que somos lo que somos, ¿no? Es muy interesante que, bueno, Jung obviamente nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX, en el año creo que 1963 murió. Con lo cual, bueno, obviamente no conoció Internet y no conoció las redes sociales, ¿no? Si hubiera conocido las redes sociales, Instagram, TikTok, todo ese tipo de cosas, hubiera tenido una muestra cabal de lo que significa la persona, lo que significa el yo público, ¿no? Es decir, podemos definir la persona o el ego como un poco la imagen que las personas quieren dar en las redes sociales, ¿no? Poniendo siempre sus mejores poses, mostrando sus mejores momentos, intentando dar una imagen ante los demás. De vuelta, no es algo que está totalmente mal, lo que pasa es que eso es una construcción de alguna manera, ¿no? Eso es una máscara. Y aclaro esto porque un poco en muchas tradiciones espirituales, un poco la idea del ego o la idea de la persona es algo, digamos, negativo, ¿no? Sí, sobre todo en el hinduismo está toda esta idea de que el ego es algo que tiene que ser de alguna manera destruido o superado para, bueno, de alguna manera identificarnos con la divinidad, ¿no? Esto es parte del proceso de lo que dice Jung, pero lo que pasa es que él dice, bueno, para funcionar en el mundo tenemos que tener un rol social, ¿no? Y todos tenemos un rol social. Es decir, cuando uno va al médico, el médico lo atiende a uno y tiene un guardapolvo puesto y se porta en forma un poco condescendiente y escucha lo que le decimos. Bueno, ese médico no solo está haciendo el rol de médico, sino que tiene la máscara puesta de médico, ¿no? Lo mismo, qué sé yo, bueno, cualquier persona, cualquier tienda que vayamos, no sé, la persona del carnicero tiene la máscara de carnicero, el dentista tiene la máscara de dentista, ¿no? El que vende verduras tiene la máscara del verdulero. Y esto está bien porque son interacciones que necesitamos hacer en nuestra vida diaria y el hecho de que las personas cumplan un rol social nos sirve para saber cómo tenemos que tratar con la persona. No sé si yo como prácticamente todo verduras, ¿no? Entonces cuando voy a comprar verduras 2 o 3 veces por semana están los muchachos que venden verduras y los saludo, por ahí hacemos un chiste, pago y me voy, ¿no? Y sé que la interacción es esa. Y si uno de ellos de alguna manera me quisiera decir, bueno, no, esto es un rol social artificial, vamos a hablar de las cosas importantes de la vida, probablemente me sentiría incómodo, porque yo no quiero hablar de las cosas esenciales de la vida con el verdulero, con la persona que me vende las verduras y los tomates, ¿no? No porque tenga nada contra ellos, sino porque hay un lugar para cada cosa, hay un momento para cada cosa. Entonces la cuestión de la persona como rol social es necesaria, ¿no? Es decir, Jung decía eso, todos necesitamos una máscara. Voy a agregar algo que yo también agregué en el video anterior que hice acerca de cuando mencioné a la persona, cuando hablaba de los conceptos de la psique de Jung, que todos tenemos una persona. Y esto no necesariamente significa que nuestro rol sea positivo o sea integrado a la sociedad. Es decir, aquellas personas que son rebeldes, que son los punks, que son los antisociales, que son los anarquistas, los que están en contra del sistema, ¿no? También tienen una persona, eso es un rol social, ¿no? Ser el que está en contra de la sociedad también es un rol social, ¿no?
Y también los renunciantes tienen una persona, es decir, esto es mucho de lo que habla Osho, ¿no? Es decir, y también Paramahansa Yogananda, ¿no? Que viene de la cultura de la India, donde es común que haya estos renunciantes que de repente ¿no? Renuncian a todo y se van a meditar al bosque o al Himalaya o a las montañas. Y bueno, esa persona también está cumpliendo un rol social, ¿no? Dentro de su sociedad, está lleno de esas personas en su sociedad. Y esto no quiere decir, es decir, justamente de alguna manera si caemos un poco en la cuestión de decir, bueno, yo no voy a tener persona, yo no voy a tener máscara, yo voy a ser yo mismo. No podemos decir, cuando intentamos activar ese mecanismo de decir yo voy a hacer lo más completo y posible y lo más sincero posible, voy a sacar todos los roles sociales, no, es decir, llega un punto donde no podemos, donde caemos en una especie de artificialidad de querer decir nuestra persona es yo soy la persona, o nuestra máscara es yo soy la máscara, mi máscara es la del tipo que no tiene máscara, que también es una máscara, ¿no? Que también es un rol social, ¿no? Así que bueno, si vamos a interpretar o a enumerar un poco las características de la máscara que usamos o de lo que se llama la persona en psicología junguiana, vamos a poner como primer punto que es nuestro rol social, ¿no? Es la manera como la que de alguna manera nos mostramos ante los demás. Se puede dar una discusión interesante acerca de cuánto elegimos nosotros nuestro rol social y cuánto nos viene impuesto, ¿no? Es decir, el rol social que terminamos adoptando tiene mucho que ver con nuestra familia, con la clase social en la que nacimos, el lugar en el que nacimos, ¿no? Si una persona nace en el medio del campo, bueno, probablemente viene de una familia de campesinos, probablemente le toque hacer el papel de campesino. Si una persona nace en una ciudad, en una familia de clase alta, le va a tocar vivir una vida de clase alta, y eso son diferentes personas, ¿no? Se puede decir que en algún punto los seres humanos tenemos libre albedrío y que las personas podríamos cambiar nuestro rol social, que esto es algo que obviamente en psicología junguiana está contemplado, es decir, así como podemos cambiar si tenemos una máscara y nos ponemos otra, también podemos cambiar en algún punto nuestra persona, es decir, la persona que hay casos de personas que, qué sé yo, que cuando son jóvenes son tímidas y después cuando llegan a la mediana edad tienen una crisis y dicen a partir de ahora voy a ser extrovertido, voy a ir de fiestas, ¿no? Se compran una moto y empiezan a salir y empiezan a hacer, tonterías. Tonterías no, digamos, empiezan a hacer cosas que antes no habían hecho, ¿no? Y eso no significa que la persona haya pasado necesariamente por una gran transformación, porque cambiar un poco el contenido un poco de la persona o del ego, del rol social, no significa que la persona haya pasado por una transformación interior, ¿no? Es decir, a veces pasa incluso con la cuestión con esta cuestión de la New Age y la espiritualidad. Yo recuerdo haber conocido el padre de unos amigos míos que era una persona que tenía mucho Tauro, que solo pensaba en el dinero, y un día no se le agarró como una especie de crisis a los 40 y pico de años y se empezó a vestir de blanco y andaba, no sé, se dedicó a leer las manos y le leía las manos a la gente. Él era profesor en una escuela, le leía las manos a los alumnos. Y parecía que el tipo era una persona completamente opuesta y diferente, pero en realidad seguía siendo un poco la misma persona materialista que estaba tratando de compensar vistiéndose de blanco, haciendo esas cosas New Age, un poco su enorme materialismo, ¿no? Que eso le venía por el lado de Tauro. No estoy diciendo que el materialismo esté mal, pero era, digamos, lo interesante de la astrología, ya que yo soy astrólogo, es que nos muestra que la persona tiene una carta natal, entonces de alguna manera podemos elegir, y que la carta natal sigue siendo la misma, por lo tanto las energías de la persona y los contenidos psíquicos de la persona son más o menos siempre lo mismo. Entonces podemos variar y elegir, digamos, de alguna manera identificarnos un poco con algún aspecto de nuestra carta natal o con otro aspecto de nuestra carta natal, pero siempre vamos a estar dando vueltas en las mismas energías, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema, según Jung, acerca de la persona, de tener una persona, de llevar esta máscara social que de alguna manera estamos todos obligados a llevar? Bueno, el problema es la identificación. El problema es cuando empezamos a decir yo soy esto, y creemos realmente que soy esto, que somos esto, y no identificamos, no nos damos cuenta que estamos llevando una máscara, ¿no? Es decir, la persona o el ego es solamente una parte de nuestra psique que mostramos al mundo y nuestro rol social, pero nosotros no somos eso. Eso es un poco lo que nos toca hacer de alguna manera en público, pero nosotros no somos quienes somos en público.
Entonces, somos mucho más complejos y tenemos toda una partes de la psique que no se muestran en público, pero que están ahí, ¿no? Y esto es algo que decía Joseph Campbell, ¿no? El estudioso de los mitos, que estudió mucho a Jung y también influenció en Jung. Y Joseph Campbell decía que hay una diferencia entre lo que podríamos llamar las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, dice, porque dice en Oriente, ¿no? En la India, sobre todo en China o en Japón, con los maestros zen y ese tipo de cosas, dice, las personas, los estudiantes, digamos, las personas que van a buscar un maestro, consiguen un gurú, ¿no? Los discípulos de los gurúes, dice, se encuentra un poco con el gurú, y el gurú de alguna manera les tiene que dar técnicas para llevarlos a la iluminación, ¿no? Y esa técnica tiene que ver con, de alguna manera, sí, demolerles el ego, ¿no? Para que se puedan identificar con lo divino, demolerles un poco su concepción de quiénes son, ¿no? Esto es algo que obviamente en todas las tradiciones espirituales es así, es decir, la identificación. Cuando nos identificamos que somos un cuerpo, que nos identificamos que somos una persona separada del todo, bueno, ahí estamos viviendo un poco sin vivir nuestra verdadera esencia, que es que somos espíritus encarnados en la materia, ¿no? Si nos identificamos nada más que con el lado de la materia. Entonces Joseph Campbell dice, lo que tiene el gurú, las técnicas de meditación y eso, es que son como un pequeño martillo, porque en Oriente tienen pequeños egos. Entonces el gurú tiene un martillito y martilla el ego de su discípulo. Entonces bueno, en un momento ese ego se transforma y se destruye y la persona llega a la iluminación, por decir así rápido. Dice, en cambio, ¿qué pasa? Cuando los gurúes empezaron a llegar a Occidente, a los Estados Unidos, a Europa y eso, no se dieron cuenta que en Occidente tenemos unos enormes egos y unos enormes, identificación con nuestro yo material, ¿no? Y con nuestra vida material y con nuestro yo externo, ¿no? Entonces, ese martillito que tienen los gurúes, ¿no? De la meditación y hacer algunas... Bueno, toda una serie de ejercicios de yoga y de esto nos sirve porque nuestros egos son enormes, necesitan un martillo muchísimo más grande para demoler nuestros enormes egos, ¿no? Y esto es un poco lo que hablaba Jung, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una identificación, es decir, en nuestras culturas la identificación con la máscara es muy completa, ¿no? Antes, en tiempos más medievales, podríamos decir, estaba más fuerte un poco la religión y esta idea de que, bueno, venimos, digamos, tenemos un alma y venimos a este mundo solamente a vivir algunas experiencias, pero después nos vamos a ir al paraíso. Entonces todo eso nos da un poco la idea de decir, no te aferres mucho a tu rol social, no te aferres mucho a tu ego, ¿no? Pero cuando surgió un poco el iluminismo y le puso demasiado, si bien trajo muchas cosas buenas, trajo mucho identificación con la parte consciente, con la razón, con la ciencia, todo este tipo de cosas, y trajo como una explicación totalmente materialista del mundo. Entonces nosotros somos un poco nuestro rol externo, ¿no? Porque no hay nada que de alguna manera tenga no existe un alma, no existe ninguna trascendencia. Eso es un poco la cosmovisión del siglo XX, ¿no? Que sigue estando válida en una buena parte de la gente para el siglo XXI, ¿no? Por suerte cada vez menos, si no, no tendría un canal de astrología, ¿no? Así que, nada, vivimos en tiempos donde la identificación con la máscara, ¿no? Con nuestro rol social es muy fuerte, sobre todo en Occidente. Por supuesto que más allá de la cultura y de lo que ocurre en nuestra cultura hay diferencias individuales, y también, ya que soy astrólogo, puedo decir diferencias que se dan en diferentes tipos de cartas, ¿no? Si una persona con ascendente Capricornio seguramente va a tener una identificación mucho más rígida y mucho más estructurada que una persona con ascendente Piscis, ¿no? Que se sabe que las personas con ascendente Piscis tienden a fluctuar entre diferentes identidades y de alguna manera adecuándose un poco a fantasías incluso ajenas, ¿no? O las personas con ascendentes mutables, ¿no? En general, ¿no? Con un ascendente Géminis, etcétera. Mientras que los ascendentes más de signo fijo, de signo cardinal, tienden a ser como más constantes, más consistentes, ¿no?
Pero bueno, el problema de identificarnos demasiado con nuestra persona, con nuestro rol social, viene en la interacción entre la persona y el self o el sí mismo. Ahora vamos a explicar eso. Bueno, Jung decía que además de la persona hay otra parte de nuestra psique, que lo que llamaba el centro de la psique, que es lo que, bueno, él llamó en inglés, con la palabra inglesa, el self, ¿no? Esta palabra self se traduce también como el sí mismo en español. La primera traducción que yo tengo del libro de Jung, del hombre y sus símbolos, dice el sí mismo, pero también otras personas lo traducen como el ser, con mayúscula. Por ejemplo, en los libros de Deepak Chopra el concepto de self aparece como el ser, ¿no? Mientras que, en oposición al ego. Otras personas, también se llama con otros nombres, ¿no? Otras personas lo ponen con el yo con mayúscula, mientras que el yo con minúscula sería el ego, ¿no? Eso podría ser. ¿Qué es el self? Bueno, después ya voy a hacer un video acerca del self. El self es como de alguna manera, nuestro yo superior, nuestro yo divino. Es como una parte de nosotros que es trascendente a esta vida y a esta encarnación, podemos decir. Y que sabe un poco cuál es nuestro camino y que nos dice un poco por dónde tenemos que ir. El self es el responsable, entre otras cosas, de los sueños, o de una buena parte de los sueños, porque la terapia de Jung se basa mucho en analizar los sueños constantemente, porque de alguna manera dice, ahí hay información de lo que nuestro self nos quiere hacer saber, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el problema entre el self y la persona? Si es que hay un problema. Bueno, hay un problema, que es que el self tiene de alguna manera planes para nosotros. O sea, hay ciertas cosas que tenemos que vivir y ciertas cosas que tenemos que hacer, y ciertas cosas que tenemos que encarnar, que la persona no es consciente de eso, ¿no? La persona, la máscara que tenemos, nuestro ego, tiene sus propios planes, ¿no? Y esos planes generalmente tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con nuestro rol social. Queremos tener prestigio, ¿no? Importancia social, admiradores, dinero, lujo, cosas materiales, etcétera, etcétera. Pero esos no son los fines del self, esos son los fines del ego, ¿no? Entonces el self lo que hace es, de alguna manera está, no voy a decir en lucha con la persona, porque no es que está en lucha, pero justamente la persona, es decir, el rol verdadero de la persona, del ego, ¿no? Es ayudar al self a que el self cumpla sus objetivos, que de alguna manera son divinos, o son los objetivos que de alguna manera les dan sentido a nuestra vida, ¿no? Es decir, vinimos a esta vida o a esta encarnación a cumplir los objetivos del self, no del ego. Si no vinimos a ser importantes, a tener un auto nuevo, a que a tener muchos likes en las redes sociales, a tener, si bien esas cosas son agradables y están bien, no es que esas cosas tienen que ser rechazadas, pero ese no es el objetivo final. Eso son todo lo que hace la persona son medios para conseguir un fin, y el fin siempre tiene que ser el desarrollo del sí mismo, el desarrollo del self, el desarrollo de nuestro yo superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de las personas, la persona está por encima del self, es decir, la persona le da más importancia a los contenidos de la persona y de la máscara social que la del self. Ni siquiera sabe que tiene un self, ni siquiera sabemos que tenemos un yo superior que nos está de alguna manera diciendo que tenemos que ir por un lado. Es decir, y esto es algo que es muy característico, sobre todo de Occidente. Y lo tremendo de esto es que esto también está tomado, no solo funciona en el ámbito que podríamos decir lógico de, no sé, las corporaciones, la escalera corporativa, el mundo de los negocios, donde la gente quiere ser, digamos, de alguna manera rica y poderosa, y tiene, digamos, ese tipo ¿no? de fines, ¿no? De objetivos egocéntricos, podemos decir, o egoístas. Sino que también se da incluso en la New Age, ¿no? Es decir, fijémonos que la mayor parte de la New Age, si uno se mira en YouTube o va dentro de una librería, en lo que sería todo lo que tiene que ver con la New Age, son todos libros y técnicas para cumpla sus sueños, cumpla sus deseos, cómo hacer para manifestar la vida que usted siempre quiso. Es decir, y nunca se plantea, si bien eso no está mal en principio, nunca se plantea la idea de que, bueno, a lo mejor la vida, los deseos que tenemos y la vida que siempre quisimos y las cosas que se nos ocurre, que nos gustaría tener, pueden estar en conflicto con nuestro verdadero destino, con lo que dice el self, ¿no?
Es decir, a veces hay personas que dicen, bueno, quiero ser, no sé, rica y poderosa y tener y famosa y no sé qué, y cuando uno le ve la carta natal dice, pero acá no viniste a hacer eso, ¿no? Por eso te va mal, ¿no? O no viniste a hacer, digamos, tenés que desarrollar otras cosas, ¿no? Y entonces hay un choque muy grande en nuestra cultura porque nosotros tenemos estos egos enormes y creemos que el universo tiene que estar a nuestro servicio para cumplirnos nuestros deseos, nuestros caprichos. Y a veces es así, a veces no. Hay ciertos caprichos y deseos que está bien que los cumplamos, pero hay otros que no nos corresponde vivirlos y experimentarlos, y no se nos dan, ¿no? Y esto habla mucho de mi colega, el astrólogo Alejandro Lodi. No sé si lo conocen, si no lo conocen, busquen sus videos en YouTube, porque aparece generalmente como invitado de otros astrólogos y él siempre dice que cuando las personas relativamente jóvenes vienen a los astrólogos a buscar la astrología como una especie de herramienta para cumplir con sus deseos, ¿no? Y sus objetivos en la vida, sus objetivos más de ego, ¿no? Y dice, la astrología, justamente cuando uno la empieza a profundizar, empieza a haber una especie de conflicto, porque eso es, digamos, la persona después no termina cumpliendo sus deseos, y cuando es más grande de edad empieza a decir, bueno, menos mal que no cumplí mis deseos de cuando tenía 20 años, porque la vida nos va llevando siempre para el lado donde realmente tenemos que ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la identificación con la persona es muy rígida y la persona tiene todos estos deseos, pero que son deseos que no vienen del self, son deseos del ego, el self, empieza a haber un conflicto entre la persona y el self, y en ese conflicto siempre gana el self. Es decir, ahí es donde las personas se frustran, donde intentan qué sé yo, construir una vida que no tienen que construir, entonces es como que la construyen en la arena y después se le viene abajo todo el edificio, ¿no? Esto es un poco lo que decía en los evangelios, dicen, si van a construir una casa no la construyen en la arena, construyen con cimientos, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, si el self no quiere que de alguna manera hagamos algo, por más meditación y visualización que tengamos y afirmaciones positivas que tengamos, no nos va a tocar vivir eso. Y esto es algo muy duro para decir, porque por lo general la gente quiere decir, yo estoy poniendo esto en un video de YouTube. Bueno, yo sé que hay personas que van a escuchar esto y se van a enojar y van a dejar de ver el video. A mí me conviene que digamos, desde el punto de vista que soy youtuber, podríamos decir así, me conviene que la gente siga escuchando este video. Y si quiero tener muchos likes y mucha monetización del video, tendría que hacer un video al revés, diciendo, venga, digamos, miren este video y cumplen todos sus sueños y consigan todas las cosas que quieren, visualizando con Carl Jung. Y Jung nunca dijo eso. Yo he visto un montón de videos que hablan de eso, de cómo hacerse rico con Jung, o cómo cumplir tus deseos con Jung. Y Jung nunca dijo que eso sería, digamos, que esos fines siquiera son fines válidos, ¿no? Son fines válidos para algunas personas, pero no para todas. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, para hacer un resumen, ¿cuál es la relación sana entre la persona y el self? Bueno, la persona tiene que ser sirviente del self. Es decir, la relación... Es decir, yo tengo un I Ching que es como un I Ching medio gnóstico, y dice, la relación entre el self y el ego siempre es magnética, es decir, entre el ego y el self siempre es magnética. Es decir, el ego tiene que ser yin y el self tiene que ser yang, ¿no? Es decir, el que toma la iniciativa siempre, el que manda es el self y el que acompaña es el ego, y no al revés, ¿no? Eso es algo muy interesante porque también lo menciona Marianne Williamson, que escribió libros acerca del curso de milagros, ¿no? Que eso es algo que también en algún momento voy a escribir algo. Y ella decía que durante el siglo XX en Estados Unidos se había puesto de moda, un poco en estos círculos medios New Age, que las personas decían que para hacer buenos negocios tenía que estar Dios presente. Entonces decían que Dios sea tu copiloto. Entonces Marianne Williamson decía, ¿en serio que Dios sea tu copiloto? Es decir, supongamos que vos estás en un avión y en el avión hay dos asientos. Está vos y está Dios, que es el ser más omnisciente y el más creador y el más, que sabe todo. Y entonces vos vas a tener el orgullo o la soberbia de decir, no, ¿sabes qué? Voy a manejar yo el avión, yo voy a conducir el avión, vos vas a ser el copiloto. Al revés, Dios es el que tiene que ser el piloto y vos tenés que en todo caso estar al lado y cuando te pide algo ayudarlo, ¿no? Y esto, a ver, no quiero decir la palabra Dios porque digo la palabra Dios porque Marianne Williamson menciona la palabra Dios porque también el curso de milagros habla de Dios, pero
no estoy hablando del Dios cristiano que es un señor de barba en una nube, estoy hablando de la divinidad, del todo, ¿no? Si realmente nuestro rol como seres encarnados es conocer nuestro lugar, ¿no? Y hay una, no lo voy a contar toda ahora, pero hay una, que yo creo que Gurdjieff decía que, o sea, hay una metáfora del ser humano que dice que el ser humano es una mansión, ¿no? Y que la mansión está llena de sirvientes que son como las partes de la psique que funcionan en forma autónoma, ¿no? Y que, bueno, tiene que bajar de alguna manera hay un amo de la mansión, obviamente, como todas las mansiones tienen un amo, pero ese amo no está presente en la mansión, ese amo es el self, ¿no? Entonces ese amo tiene que mandar un administrador de la mansión para hacer que los sirvientes trabajen, cumplan lo que tienen que hacer, ¿no? Y el ego es ese administrador de la mansión, pero no es el amo de la mansión. En el momento que el ego o nuestra persona cree que somos, que es el dueño de la mansión, empieza a actuar como si fuera el ego, ahí es donde nos desviamos en la vida. Es decir, nuestro ego siempre tiene que seguir las directivas del self, ¿no? Por eso es importante. Y esto es algo que uno lo nota mucho con la gente. Es decir, cuando la gente está guiada por su persona, por su ego, vive de una forma diferente y mucho más externa y mucho más teatral que las personas que se guían más por el self, ¿no? Recordemos los libros de Carlos Castaneda, ¿no? Los que en un momento Carlos Castaneda, cuando conoce a Don Juan, que Don Juan es un nahual, bueno, que sería no un hechicero, bueno, sí, un chamán, ¿no? de los indios de México. Don Juan le explica a Castaneda, le enseña un poco las técnicas de la brujería mexicana y de las técnicas de todas esas prácticas espirituales. Y le dice que bueno, de alguna manera para poder hacer esas hazañas que hacen los chamanes y los nahuales, tienen que tener como guardada mucha energía, ¿no? Don Juan le dice a Castaneda, la mayor parte de la gente no tiene energía, no puede hacer estas cosas porque su energía está, digamos, se la gastan todas en sostener su importancia social. Es decir, la mayor parte de la gente lo que le importa es parecer importante delante de los demás, entonces se gastan toda su energía en eso, ¿no? Y cuando alguien ve las redes sociales, evidentemente eso es cierto, ¿no? En cambio, dice, los brujos lo que hacen es no les importa su rol social, guardan energía para después poder hacer todo este tipo de viajes y cosas raras que hacían los brujos, ¿no? Inclusive sanar a los demás, conseguir, bueno, manifestar cosas, etcétera. Pero bueno, también Don Juan le explica a Castaneda que hay ciertas cosas que los brujos pueden hacer y ciertas cosas que no, y que eso depende un poco de fuerzas exteriores. No es que los brujos pueden hacer cualquier cosa o los nahuales pueden conseguir cualquier cosa. Siempre tiene que estar de acuerdo con la voluntad de algo superior, ¿no? Y eso es algo que en Occidente no nos gusta. Es decir, los occidentales tenemos unos egos enormes, decimos que queremos hacer todo nosotros y como se nos parezca a nosotros, cuando nos parezca a nosotros, ¿no? Etcétera. Pero, así que bueno, creo que se entiende más o menos la relación entre la persona y el self. Es decir, el self siempre tiene que mandar y de alguna manera la persona tiene que obedecer al self y estar al servicio del self, no al revés, ¿no? Pero también hay otra cuestión entre la persona y la sombra. Vamos a verlo ahora. El segundo problema que tenemos cuando la persona se identifica mucho con su persona, con su máscara, con su rol social, es que, bueno, es la sombra, ¿no? Es decir, obviamente voy a hacer más videos acerca de la sombra, pero el concepto de sombra de Jung es que, bueno, todo aquello que de alguna manera no pertenece a la conciencia, es decir, todos los contenidos psíquicos de los cuales no nos hacemos cargo y somos inconscientes, quedan en la sombra, ¿no? Y al quedar en la sombra tienen cierto poder, porque la sombra lo que tiene es que actúa de alguna manera en forma autónoma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver un ejemplo obvio. Supongamos una persona que es una especie de sacerdote o líder espiritual o lo que sea. Entonces se supone que en nuestra cultura, o en muchas culturas, ese tipo de personas tiene que, bueno, digamos, identificarse con valores que tienen que ver con la positividad, con el amor y bueno, todo ese tipo de valores, digamos, religiosos y positivos con los cuales se identifican, ¿no? ¿Y qué pasa? Todos tenemos una sombra, entonces hay todo otro montón de gustos, valores y eso y contenidos que forman parte de la psique de estas personas, pero que no son aceptados conscientemente o no se les da un lugar en
en la estructura psíquica consciente de la persona, pero que siguen ahí, ¿no? Entonces después tenemos esos casos de las personas que se supone que son muy piadosas y son muy, digamos, religiosas y buenas y positivas, que tienen toda una sombra que es el lado egoísta o el lado competitivo o el lado sexual, ¿no? La fantasía sexual, ¿no? Venus, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces después tenemos toda esa gente religiosa que un día lo agarran con prostitutas o lo agarran robándose el dinero de la congregación, ¿no? Haciendo o actuando mal, ¿no? Haciendo cosas que se supone que una persona de su categoría no tiene que hacer, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas de identificarnos demasiado con un rol social. Es decir, ¿qué pasa con todas las tendencias que están dentro nuestro que no se pueden expresar en ese rol social? Se tienen que expresar de alguna manera, entonces se expresan a través de la sombra, entonces se expresan como compulsiones, ¿no? Entonces la persona empieza es decir, cuanto más nos queremos identificar y poner como modelos en un rol social, después empiezan a venir justamente si no le damos cabida a la sombra, no solo al self, sino a nuestra propia sombra, esa sombra nos va a terminar destruyendo ese rol que tenemos, ¿no? ¿Cuántas personas hay que parecen dechados de virtud y ejemplos para todos los demás, que después aparecen como digamos, que caen de la vida pública, caen en desgracia porque digamos, digamos, los encuentran en una situación rara porque emergió la sombra, y de repente decir, este que se hacía tan, o esta que se hacía tan el santo o el bueno o el honesto, después terminó en tal situación y mirá cómo lo pescaron, ¿no? Pero bueno, el problema de la sombra no es solamente que nos puede hacer caer nuestro rol social, eso no sería nada. El problema de la sombra es que es toda una energía psíquica que no está integrada a la psique, ¿no? Y al no estar integrada, actúa en forma autónoma, y al actuar en forma autónoma es una energía a la cual no tenemos acceso, ¿no? Es decir, por eso el proceso de terapia, Jung siempre decía, yo esto siempre lo repito, Jung decía, no logramos la iluminación meditando e imaginando bellas formas de luz, sino integrando el lado oscuro, integrando la sombra, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es tenemos que mirar hacia nuestro lado oscuro y ver lo que no queremos ver y hacernos cargo de eso e ir integrándolo, porque cuanto más integramos nuestras tendencias que están reprimidas, más auténticos nos volvemos, ¿no? Y esto es algo muy interesante, porque las personas realmente, es decir, cuando alguien, a mí me pasa que a veces estoy en contextos donde hay gente que supuestamente es espiritual, esto pasa en la New Age, pasaba en la iglesia y también pasa en la New Age, gente que supuestamente es muy espiritual y que entonces que se porta, digamos, tiene una persona, un ego de persona espiritual y te trata, ay querido, qué sé yo que tengo amor por todo el mundo, esa cosa medio hippie. Y uno puede ver que eso a veces es una postura, porque son esa clase de personas que que uno dice, bueno, yo me doy vuelta, digamos, y esta persona me roba la billetera, ¿no? Porque son personas que no trabajaron su sombra. Entonces es como, digamos, reprimir la sombra no es lo mismo que ser una buena persona. La buena persona es decir, reprimir las tendencias agresivas no significa lo mismo que ser una persona pacífica. ¿Sí? Porque la persona que reprime su lado, es decir, la persona que tiene integrado su lado agresivo es una persona que puede llegar a ser agresivo, pero tiene control sobre su agresividad. La persona que simplemente la reprime es la persona que explota y después te da un garrotazo en la cabeza por impulso, ¿no? O lo mismo pasa con ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el problema. Si nosotros tenemos una identificación muy fuerte con la persona, con nuestra propia máscara, ¿no? Con nuestro rol social, vamos a dejar de afuera un montón de parte de nuestra personalidad que van a querer entrar, que van a querer ser conscientes, que van a querer que nosotros expresarse, ¿no? Entonces eso va a ser la sombra. Y eso es algo que no solo nos va a hacer cosas que no queremos hacer, sino que también, si no le hacemos cargo, lo vamos a ir proyectando en otros. Entonces es esa gente que quiere ser honesta y dice, la vida está llena de ladrones y todos son ladrones y todos son deshonestos. No son todos deshonestos, estás proyectando tu propia deshonestidad en los demás. Así que bueno, vamos a hacer una muy rápida enumeración, un resumen muy rápido. Bueno, la persona, lo que Jung llamaba la persona, es lo que en otras teorías se llama el ego, ¿no? Es decir, nuestra máscara social. La palabra persona viene de la máscara que usaban los griegos.
en el teatro, y el problema, todos tenemos una máscara social, inclusive los individuos antisociales tienen una máscara social, y todos cumplimos un rol, y eso está bien, tenemos que hacerlo, pero el problema es cuando nos identificamos excesivamente con nuestra persona, con nuestro rol social, y empezamos a ir en contra de las otras partes de nuestra psique, sobre todo con el self, nuestro sí mismo, nuestra parte, nuestro yo superior, que a veces nos indica que un camino que la conciencia no necesariamente quiere tomar, pero tenemos que hacerle caso, ¿no? Y el otro problema de la gran identificación con la persona es que no es la sombra, ¿no? Es decir, si nosotros no simplemente, digamos, intentamos vivir una parte de la vida dejando afuera toda otra parte de nuestra psique y de nuestros impulsos que son inconscientes, bueno, esos impulsos van a actuar en forma independiente y nos van a empezar a causar problemas, ¿no? Y van a justamente a irrumpir por las malas, y cuando la sombra irrumpe por las malas se nos viene la vida abajo, ¿no? Así que es muy importante que tengamos, si pudiera dar un consejo, quizás nadie me pidió un consejo, pero lo que habría que hacer es saber que tenemos una persona y que de alguna manera esa persona es como una máscara que estamos viviendo, como un rol que estamos jugando en la sociedad, pero tenemos que ser conscientes de que solamente dura, o solamente eso tiene sentido mientras estamos jugando, representando la obra de teatro que es la vida, y nada más que eso, ¿no? Cuando nos empezamos a identificar totalmente con nuestro rol social, ahí es donde empiezan los problemas. Y tarde o temprano la vida nos fuerza a decir, bueno, no, vos creés que sos esto y no sos esto. Esto es parte de toda terapia, es decir, parte de toda terapia, de todo crecimiento espiritual. Es decir, bueno, yo creía que era una cosa que no era, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a parar acá. Espero que les haya gustado el video. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta. Y bueno, les pido también que si les gusta el contenido de mi canal se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.